¿Alguna vez se hizo esa pregunta? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo me la hice y me la sigo haciendo cuando es fines de abril y sigue cayendo nieve en Chicago. Y yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero quizás usted se está preguntando cómo puede ser que apenas sale un poquito de calor y apenas está un poquito linda la temperatura, ya empezamos a escuchar tiroteos en la ciudad y vemos que los muchachos se empiezan a juntar con las pandillas en las esquinas y otra vez lo mismo. Y pareciera ser que no importa cuánto esfuerzo haga la ciudad de Chicago, la violencia sigue estando ahí. Porque usted escucha los balazos, y si no los escucha, los ve en la noticia. Ahora quizás algunos de ustedes se están preguntando en esta mañana, ¿cómo puede ser que esta gente que viene aquí a la iglesia esté cantando y dándole gracias a Dios con un corazón contento en medio de un mundo que está en caos? ¿Cómo puede ser que vemos un mundo que se está cayendo a pedazos, donde reina la violencia? Sin embargo, hay personas que caminan con Dios y pareciera ser que aún en medio de esa adversidad encuentran una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nunca se preguntó por qué esa persona puede responder tan bien y con tanta paz en medio de una situación tan difícil. Y quizá usted tiene a alguien que es una persona de fe, que camina con Dios, y usted lo ve y dice, me gustaría tener lo que esa persona tiene. Bueno, ciertamente esta es un poco la pregunta y la situación que quiero compartir con ustedes en el día de hoy a través de un pasaje que está en el libro de los Hechos. La semana pasada iniciamos una serie de sermones estudiando y considerando el libro de los Hechos. Este volumen, este tratado que escribe, ¿quién lo escribe? Lucas, lo escribe Lucas, que no era un apóstol, era un médico que estuvo en contacto con el apóstol Pablo y los otros discípulos, incluso dice la tradición de la iglesia con María también, para recopilar la vida de Jesús en su ministerio terrenal y también luego que ascendiera hacia los cielos. Así que un poco lo que Lucas va a tratar en este tratado que es en el libro de los Hechos es demostrarle a estos primeros cristianos del primer siglo que en medio de una situación donde estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, por ser una secta que se creía que iba en contra del gobierno, además de estar perseguidos por el propio judaísmo de la época y sus comunidades, Lucas quiere mostrarles que a pesar de toda esa situación adversa, Dios sigue haciendo su obra. Por eso les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. El domingo anterior estuvimos considerando una porción del capítulo 1. Hoy vamos a considerar el capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Versículo 5. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia,
Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Mire la mezcla que había, ¿eh? ¿Qué mezcla? Usted dirá, nosotros también somos una buena mezcla, ¿eh? Mexicanos, puertorriqueños, argentinos. Bueno, argentinos somos 3. ¿Eh? ¡Qué mezcla! Quedaron allí maravillados y perplejos, dice. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Versículo 12. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Versículo 13. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. El domingo pasado vimos que cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, les deja antes de ascender a los cielos una promesa a los discípulos. Y les dice, quédense ustedes quietos ahí en Jerusalén a esperar la promesa que el Padre les va a enviar, que era el Espíritu Santo. Y ya lo expliqué el domingo pasado, Dios estaba haciendo un nuevo pacto con la humanidad a través de la casa de Israel, que ya había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, que un día Dios iba a mandar un mediador, un Mesías, que iba a ser el mediador de un nuevo pacto, un nuevo acuerdo con la humanidad. Y en este acuerdo Dios iba a derramar de su Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo de Dios habitaría en el corazón de las personas y ese corazón de piedra iba a ser cambiado por un corazón de carne. Así que ahí están los apóstoles esperando todos y ocurre esto, que estando juntos, reunidos, desciende el Espíritu Santo como Dios lo había prometido y dice la palabra de Dios como un gran ruido que se escuchó. Un gran ruido. Y como manifestación y señal de esto, aparecieron como pequeñas lenguas de fuego sobre las cabezas de estos primeros creyentes. Y comenzaron, en señal del poder del Espíritu Santo, a hablar en otros idiomas. Otros idiomas que la gente podía entender. Como leímos del texto, había gente de Capadocia, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia. Ustedes aquí son en sus lugares. Bueno, sería lo que es Turquía hoy, un poco, Capadocia, la provincia de Asia, Egipto, el norte de África, Libia, Roma. O sea, había de todos los confines del mundo que se habían venido a juntar para esta fiesta que era de Pentecostés. Y empiezan a escuchar cómo esta gente, que eran todos galileos, o sea, todos judíos de Galilea, empezaron a hablar en otros idiomas. ¿No sería fantástico eso? Que usted no tenga que ir a aprender un idioma, sino que el Espíritu Santo le dé para que usted hable en un idioma. Ocurre esta manifestación y la gente se empieza a preguntar, ¿qué es esto que estamos viendo? ¿Qué está pasando aquí? Que escuchamos a esta gente que no tiene letras, que solamente son de Galilea, y el término Galileo, en el Evangelio de Lucas, demuestra que la gente despreciaba a los galileos. Si esta persona viene de Galilea, es una persona despreciable. Y Lucas lo que nos quiere mostrar es que Dios siempre nos utiliza. Dice la palabra de Dios que Dios escogió lo vil y lo despreciado del mundo para avergonzar la sabiduría de los sabios. Y esta gente que aparentemente despreciada por la sociedad, empieza a hablar en estos idiomas y a contar la gloria de Dios. Y la gente se pregunta, ¿qué está pasando? Y algunos se preguntan, ¿cómo puede ser esto? Y otros dicen, esta gente son todos unos borrachos. Imagínense si venía alguien, por ejemplo, de Egipto, obviamente no entendía los otros idiomas que se estaban hablando. Este es el texto que tenemos delante de nosotros en esta mañana. Ahora, la pregunta que este texto intenta contestar es ¿cómo sabemos que Dios continúa actuando en este mundo? ¿Cómo sabemos que Dios no nos ha olvidado y que se ha ido y que la maldad reina y estamos todos perdidos? ¿Cómo podemos ver, cómo podemos saber de que Dios sigue obrando? Y quizás esta es la pregunta que traes tú en tu corazón en esta mañana. Yo no sé, no conozco tu vida, no te conozco. Algunos de ustedes sí los conozco. Pero quizás tienes esto en tu corazón.
¿Será que Dios sigue obrando? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios está aquí o no? Bueno, qué buena pregunta que tienes. Vamos a contestarla juntos en esta mañana a través de la palabra de Dios. En primer lugar, la respuesta es sí. Dios sigue actuando en este mundo a pesar de todo lo que pasa. ¿Por qué? En primer lugar, porque Cristo sigue cumpliendo con los planes de Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano, un Dios al que no se le escapa nada. Y en el texto que estamos viendo en esta mañana vemos clara, prístinamente, cómo Cristo sigue cumpliendo los planes de Dios. Acompáñenme de nuevo a Hechos capítulo 2. Comienza así la lectura. En el día de Pentecostés. Este evento ocurrió en el día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Bueno, habría que irse al Antiguo Testamento para saber que a través de la ley de Moisés Dios había ordenado ciertos festivales, ciertas fiestas que el pueblo tenía que observar. Y el festival de Pentecostés, como dice aquí en griego, vendría a ser la fiesta de las semanas del Antiguo Testamento. Y usted lo puede encontrar a esto en Éxodo en el capítulo 23 o Deuteronomio en el capítulo 16. ¿Y cómo funcionaba esta fiesta? Bueno, venía la Pascua, y después de la Pascua pasaban 50 días, venía la Pascua, otra fiesta que se llamaba los panes sin levadura, y después de la Pascua pasaban 50 días y venía una fiesta que era una fiesta importante que se llamaba la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, donde el pueblo sacaba los primeros frutos de la tierra y venía y le traía esa ofrenda a Dios dándole gracias. Gracias, Señor, porque la cosecha nos fue bien, y por tu gracia, por tu amor, tenemos que comer. Y traían un poquito de esa cosecha y se lo ofrecían a Dios. O sea que era un día de celebración. Incluso Dios les manda a su pueblo a estar siempre gozosos. Éxodo capítulo 23, verso 14 al 17. Dios le dice al pueblo, pónganse contentos. Ahora, esta es una fiesta importante en el Antiguo Testamento. Y usted, pastor, ¿por qué nos está contando esto? Espérese, tenga calma. ¿Por qué les cuento esto? Porque la Pascua era un momento crucial para la vida del pueblo de Israel, porque ¿qué significaba? Les hacía acordar a los hebreos que una vez habían sido esclavos en Egipto y que Dios los había sacado de la esclavitud a la libertad. Ahora, la fiesta de la cosecha, o Pentecostés, era muy importante porque significaba que Dios había cumplido su palabra. Significaba que Dios los había sacado de Egipto a una tierra prometida que Él les iba a dar, donde fluía la leche y la miel. ¿Y fue así o no fue así? Claro, a través del ministerio de Josué, en el Antiguo Testamento, Israel no solamente sale de Egipto, con Moisés, pero con Josué entra a la tierra prometida. Y en esa tierra prometida, ¿qué pasa? Dios les da la tierra y les da la cosecha que les había prometido. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en esta fiesta de la cosecha, o de la cosecha temprana, había otra fiesta de la cosecha tardía. Vivían de fiesta, como los hispanos, que vivimos de fiesta. En esta fiesta de la cosecha temprana, el pueblo le agradecía a Dios por su fidelidad. Gracias, Señor, porque no solamente nos sacaste de la esclavitud de Egipto, sino que nos llevaste a través de 40 años en el desierto y nos introdujiste en la tierra prometida. Eres un Dios que cumple sus promesas. Y el pueblo venía y agradecía. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. ¿Por qué es que Dios elige este día para derramar su Espíritu Santo en el cumplimiento de la promesa? Bueno, justamente porque Dios tiene un plan. ¿Y cuál es ese plan? Jesucristo, nuestro Señor, ¿cuándo muere en la cruz? En el tiempo de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por medio de su sangre nosotros salimos no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Pero 50 días después, ¿qué va a hacer el Señor? Va a esperar. 1, 2, 3, 4. 50 días después, ¿qué va a hacer? En ese día, en la fiesta de las semanas o Pentecostés, ahí es cuando Él va a derramar su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un punto que Él cumple sus promesas de acuerdo al plan que Él tiene. Y eso nosotros lo vemos en Hechos en el capítulo 1, cuando inicia
Lucas, contando esta historia, dice que luego de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo, estuvo ¿cuántos días con los discípulos? 40 días. ¿Eh? ¿Y qué les dijo a los discípulos? Espérense, quédense acá hasta que venga la promesa. ¿Y qué le dicen los discípulos? Tell me cuándo, le dicen. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir tu Espíritu Santo? No estaba Michael Bublé en esa época, pero lo hubiera cantado así seguramente. Pastor, no cante más. Ok, está bien, no canto más. Los discípulos le preguntan al Señor, pasaron 40 días que nos estuviste enseñando acerca del reino de Dios, pero ¿cuándo vas a mandar tu Espíritu Santo? ¿Cuándo va a ser restaurado el reino de Israel? Hechos capítulo 1, verso 6. ¿Y qué les dice el Señor? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las fechas que el Padre, Dios el Padre, ha guardado en su sola potestad. Pero recibiréis el Espíritu Santo. Y me van a hacer testigo en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esos 40 días Jesús le dice, espérense un ratito. Y unos días después, ¿qué pasa? Están ellos ahí y en el día de Pentecostés, ahí se derrama el Espíritu Santo. En cumplimiento de lo que habían dicho los profetas del Antiguo Testamento y en cumplimiento de lo que había dicho Dios en su ley en el Antiguo Testamento. ¿Ven cómo encaja todo? Y nosotros a veces leemos, en el día de Pentecostés y lo pasamos así. ¡No! Lo que nos está diciendo el autor es que tenemos un Dios que cumple sus planes. No es un Dios que va ahí, bueno, vamos a ir improvisando a ver cómo va la cosa. No, es un Dios que diseñó todo. Y a su justo tiempo, Él interviene. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros saber que en un mundo en el que vivimos, Dios sigue cumpliendo sus planes? Bueno, nos sirve mucho. Porque aunque nosotros veamos maldad, aunque nosotros a veces veamos que las cosas no funcionan, sabemos que Dios tiene un plan y que Él no falla. Y aunque a veces nos pongamos impacientes, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo me va a pasar esto? ¿Hasta cuándo voy a sufrir esta situación? ¿Cuándo va a ser el día que me muestres ese camino que estoy buscando? Con este texto el Señor nos está diciendo, tranquilo, espera. El Salmo 27, un salmo precioso. Dice así el autor, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Miren, cuando llegué a los Estados Unidos, yo antes de ser pastor y entrar al seminario era abogado. Y usted dirá, por eso se iba al infierno el pastor. Sí. No, porque estaba muerto en mi delito y pecado, ¿verdad? Era abogado, pero Dios me llamó al ministerio a servirle. Así que tuvimos que dejar todo y venir aquí a los Estados Unidos y entré al seminario a estudiar como un seminarista, un simple estudiante. Y claro, no puedo practicar la profesión aquí porque necesito sacar una licencia y todo lo que ustedes quizás ya saben. Y ese no era mi objetivo era servir a Dios. Así que, pero tenía que trabajar porque había que comer, ¿verdad? Tenemos la esposa, hay que alimentarla y pagar las cuentas de la escuela. Entonces busqué trabajo. Mi primer trabajo fue de lavaplatos en la cocina del comedor de estudiantes y ahí estuve lavando. Y lave. Y mi mamá estaba feliz. Se hizo justicia a Dios. Nunca lavó un plato en su vida. Después lavé los platos de 2.000 estudiantes por 6 meses. Y después de eso dije, bueno, Dios me bendijo con un nuevo trabajo. Y me metí al departamento de ingeniería. Yo de ingeniería no sé nada. Y me metí al departamento de ingeniería a colaborarle como asistente a un ingeniero que se encargaba de la manutención de todos los edificios. Ahora, me pasó algo en ese tiempo, que como era el nuevo, a los trabajos más feos, ¿a quién lo mandaban? Al chico nuevo. Así que ahí a limpiar las trampas de grasa, a hacer esto, el otro, hasta que un día se descompone una bomba, a pump, que estaba en el edificio, que se encargaba de sacar todos los residuos que van en el inodoro. Todas las cosas que van en las cloacas, esa bomba lo sacaba todo. Y teníamos que sacarla, la bomba, para repararla.
¿A quién lo mandaron? Al chico nuevo, con el equipo de ingeniería. Obviamente el ingeniero no se va a meter a sacar la bomba. ¿Quién lo van a hacer? Sus asistentes. Así que me tuve que poner un traje de alcantarilla para entrar ahí y sacar esa bomba. Miren, cuando llegué a mi casa, me di un baño, lo primero que hice. Pero llegué con el corazón destrozado. ¿Por qué? Porque yo dije, Señor, yo quería servirte, pero no, yo no quería hacer esto, ¿verdad? Esto no lo quería hacer. Sentí que no valía nada, sentí que mi orgullo se había roto, que mi dignidad se había roto. Me quise volver y dije, para esto me trajiste, Señor. Para esto me trajiste. Ya no tenía más ganas de hacer nada. Que el seminario se vaya, ya no quiero saber más nada. Acá lo último que estoy aprendiendo es la Biblia, más de lo que todo me hacen trabajar acá. Y estaba mal, estaba muy mal. Ahora, ¿qué fue en ese tiempo un texto que me ayudó? Salmos capítulo 27. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Y el Señor me dijo, espera. Y yo lo que quería decirle es, no quiero esperar más, ya me quiero volver. Ahora Dios estaba trabajando en mi vida, estaba lidiando con mi orgullo, una identidad que yo tenía en una profesión, en un estatus. El Señor hizo y lo rompió. Y me demostró que cualquier trabajo es digno y me demostró que mi identidad tiene que estar basada en Cristo y no en las cosas que yo hago. Ahora, ¿fue un tiempo duro para mi vida? Sí, pero el Señor me dio la capacidad de esperar. Él tenía un plan. 4 años después, 4 años después, me gradué del seminario. Y fue en el mes de mayo del 2017 que me gradué, me ordenaron aquí en la iglesia como pastor y nació Francesca. Todo, hay un combo ahí en un mes para que no me lo olvide nunca más. Ahora, ¿qué es lo que yo vi, hermanos? Que a través de todo el camino, a través de todas las dificultades, cuando quise abandonar, cuando quise dejar, Dios tenía un plan para mí. Y lo que tenía que hacer era esperar en Él, esperar en Él. Y ese día llegó y el Señor cumplió su promesa. Si tiene un problema de plomería en su casa, no me llame. Dios cumple su promesa. El texto de esta mañana es tan alentador porque nos dice que tenemos un Dios que tiene un plan y que va a cumplir ese plan en el momento indicado. Por eso no sé cómo estás en esta mañana, quizás estás diciendo, ya no puedo más con mi matrimonio, voy a tirar todo por la ventana. Espera en el Señor. Quizás estás trabajando y estás yendo a terapia y están yendo juntos a terapia. No lo dejes, avanza, no te canses porque Dios en su momento va a aparecer. Quizás estás diciendo, voy a dejar la escuela, ya no quiero estudiar más, me canso todo, mis padres no me apoyan, estoy solo. No dejes la escuela, sigue adelante, sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios en su justo momento te va a dar ese premio por el esfuerzo. Y quizás estás pensando hoy, con todo lo que me ha pasado, mi fe está titubeando. Mi fe está tambaleante. Fortalécete en la gracia de Dios y espera en Él. Miren, la palabra esperar en este texto, no en el capítulo 2, pero en el capítulo 1, cuando Jesús le dice a los discípulos que esperen, es muy interesante. Porque es una palabra que quiere decir, quédense quietos donde están, pero con la expectativa de recibir algo. Esperen a que se cumpla la promesa. Es decir, no es que los discípulos tenían que quedarse ahí esperando, bueno, vamos a esperar que venga la carroza, decía mi mamá, algo que no va a pasar nunca. No, estaban en ese lugar aguantando, esperando, pero con la expectativa de recibir algo. Es decir, es una espera que se tiene en fe. Nosotros cuando miramos los planes de Dios tenemos que aproximarnos a Él con fe. Mire, si usted no tiene fe, nunca va a poder esperar nada. Una persona impaciente es una persona sin fe. ¿Por qué? Porque el impaciente, ¿qué hace? No, esto no va a pasar, lo voy a hacer yo. Y salta ahí. ¿Y qué pasa? Todo mal. Todo mal. Pero la paciencia que es en el Señor requiere fe. Hebreos capítulo 11 nos recuerda esta verdad
y hablando de ejemplos de personas de fe, nos dice, es obvio, en el versículo 14, es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran abandonado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. La paciencia que tiene que tener el cristiano cuando mira los planes de Dios es una paciencia con expectativa. Es una paciencia llena de fe, de recibir ese plan que Dios ya ha trazado en su sana voluntad. El libro de Santiago en el capítulo 4, en el verso 2, nos recuerda esta verdad. Y nos dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Qué increíble esto. Vemos a la gente que se está matando, uno lo pisa al otro en el trabajo para ascender, para tener un poco más de prestigio, un poco más de dinero, y ahí vamos en la vida, a matarlo al otro, a pisarlo al otro. Y codiciamos y vemos que la vecina bajó 10 libras y usted está crujiendo los dientes. ¿Cómo puede ser que ella baje y yo no, si sigo la misma dieta? Y no tenemos, y ahí estamos luchando. ¿Y cómo puede ser que ella tenga un matrimonio feliz y yo no? ¿Y cómo puede ser que él haya entrado a esa universidad y yo no? Y ahí estamos, luchando y batallando. ¿Pero por qué nos pasa eso? Porque no tenemos fe, porque no vivimos en el Espíritu, porque no esperamos en el Señor y porque no pedimos. Pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? Bueno, mi vida de oración. La vida de oración de la iglesia, el miércoles nos juntamos una vez al mes, la iglesia, ¿saben cuántos vienen? 25 o 30 personas. De 100, 120 que somos todos los domingos. Y todavía nos preguntamos por qué no recibimos de Dios. Bueno, porque no le pedimos, porque no venimos a orar. Porque no dependemos de Él, dependemos de nuestras propias fuerzas. Por eso en esta mañana quiero desafiarnos. ¿Estamos confiando en los planes de Dios o estamos confiando en los planes que nosotros mismos podemos hacer? Saben que sus planes y los míos parecen todos muy bonitos, se ven todos fabulosos. Pero viene el viento de la tempestad de la vida y hace... ¿Y qué pasó? Se fue nuestros planes. ¿Por qué? Porque son falibles, porque son débiles, porque están hechos en la carne, en debilidad. Pero los planes del Señor permanecen para siempre. Lo que el Señor predijo miles y miles de años atrás se terminó cumpliendo en el momento, en la hora exacta que Él tenía pronosticado. Y eso nos tiene que dar confianza de decir, no vamos a vivir según nuestras fuerzas, sino vamos a tratar de vivir en el Espíritu. Filipenses capítulo 3, verso 3. Vamos a avanzar. Dijimos que la pregunta de esta mañana era ¿cómo sabemos que Dios continúa actuando en este mundo? Y en primer lugar dijimos porque Cristo sigue cumpliendo los planes de Dios el Padre. En segundo lugar porque Cristo ha enviado el Espíritu Santo de Dios, quien opera de forma sobrenatural. Usted leyó el relato. Está esta gente ahí y de repente es un estruendo, desciende el Espíritu Santo y esta gente empieza a hablar en otros idiomas. Eso es algo sobrenatural. Aparece una lengua de fuego sobre las cabezas de estas personas en señal de que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí. Eso es algo sobrenatural. Usted no va caminando todos los días, le abre la puerta a su vecino y su vecino lo saluda a usted en ruso. No, eso no pasa. El testimonio de la palabra de Dios es sobrenatural. Y Lucas va a enfatizar este punto, no solamente en el libro de los Hechos, sino en el Evangelio. ¿Cómo inicia el Evangelio de Lucas? Con un nacimiento, ¿cómo? Sobrenatural. ¿Cómo puede ser que la Virgen María, siendo virgen, tenga un niño? Y le aparece el ángel y la anunciación. Son eventos sobrenaturales. No le busquemos la lógica, bueno, no, en realidad lo que pasó ahí, no, es sobrenatural.
El Evangelio de Lucas y el inicio del libro de los Hechos terminan e inician con acontecimientos sobrenaturales. Cristo vence la muerte. ¿Cuántas veces vio usted que el muerto se sale del cajón? Nunca. Por eso los deudores van al velorio, ¿verdad? Porque si no, no irían. No, eso no pasa. Pero Cristo venció la muerte porque Él es Dios. Y no solamente eso, sino que ascendió a los cielos. Son eventos sobrenaturales. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo este texto en esta mañana? Que sabemos que Dios sigue operando en este mundo a pesar de las circunstancias, porque en Cristo tenemos este Espíritu Santo de Dios quien opera de forma sobrenatural. El poder de Dios es sobrenatural. Por eso la vida del cristiano no es una vida solamente de principios morales, es una vida que está fincada, anclada, basada en el poder sobrenatural de Dios. ¿Y cómo lo vemos a esto? Bueno, déjeme decirle algo. Yo era un niño que no hacía caso nunca. Justicia divina ahora, no voy a decir por qué. No hacía caso nunca. Y era rebelde y terco como una mula. Mi mamá, para hacerme obedecer, levanta ese juguete del suelo, levántalo. Y yo, no lo voy a levantar. Me tenía que agarrar la mano y agarrarme con su mano el juguete porque era así. Hermanos, cuando yo conocí a Cristo, cuando Cristo me rescató, me transformó. Me transformó, me cambió ese corazón de piedra por uno de carne. Por uno de carne. Ahora puedo sentir, ahora puedo ser un poco más dócil a la voz de Dios. Y ahora quiero seguir a Dios. Me equivoco un montón de veces. Son más los yerros que tengo, las equivocaciones, que los aciertos. Pero el Espíritu Santo de Dios sobrenaturalmente me ha dado una capacidad de buscar las cosas de Dios. Miren, si el Espíritu Santo de Dios no obra en su vida va a seguir siendo igual. Podemos leer este libro de autoayuda, podemos ir a esta conferencia, podemos ir al terapeuta, podemos hacer un montón de cosas, pero su corazón va a seguir de piedra. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que quiebra, el que rompe esas cosas que están arraigadas, esos pecados arraigados dentro del corazón y nos da una nueva naturaleza. Se nos está acabando el tiempo y usted dirá, amén. Pero voy a seguir el domingo que viene, con el Espíritu Santo y cuál es su rol y cómo nos capacita. Quiero terminar con esto en esta mañana. Dijimos que Dios cumple sus planes. ¿Cómo sabemos que Dios sigue obrando en esta tierra? ¿Por qué Él sigue cumpliendo sus planes? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que obra de manera sobrenatural. Sobrenatural. Y en tercer lugar, porque la persona de Cristo nos sigue confrontando con una respuesta. ¿Sabe que el Evangelio, que tiene que ver con la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, no es, ay, bueno, qué linda noticia. No, el Cristo vivo nos confronta a una respuesta. Y lo vemos en el libro de los Hechos. Cuando la gente escuchó todo lo que estaba pasando, muchos dijeron, ¿de qué se trata esto? Pero otros, ¿qué dijeron? Estos están borrachos. Esta gente está mal. ¿Por qué? Porque no entendían. Ahora fíjense cómo el Evangelio confronta a las personas y vemos dos respuestas. Algunos se están preguntando, ¿será que esto es cierto? ¿Será que mi vida puede ser diferente? ¿Cómo puede ser que esta gente, sin estudios, sin aprender nada, pueda hablar en tantos idiomas? ¿Será que hay algo de poder? ¿Será que hay algo sobrenatural ahí? Y quizás es la pregunta que muchos de ustedes están haciendo en esta mañana, en el día de hoy. ¿Será cierto esto que dice el pastor cuando nos habla de la palabra de Dios? ¿Será verdaderamente cierto? ¿Qué hay detrás de esto? Y esa es una actitud correcta, hacernos preguntas. ¿Por qué? Porque donde hay preguntas, hay lugar para que no sigamos los prejuicios y hay lugar para que Dios pueda hacer una obra en nuestras vidas. Ahora hay otro tipo de personas, de acuerdo al texto, que son personas que cuando vieron esto, no, estos son todos unos borrachos, vamos a seguir el camino. Y quizás hay personas aquí en el día de hoy que están diciendo, esta gente se pone a cantar ahí no sé cuánta cosa,
nos están hablando del derramamiento del Espíritu Santo, que Cristo ascendió. No, esta gente son todos unos borrachos. Y yo le diré lo que le dijo el apóstol Pedro a esa multitud que estaba pensando en eso. Hermanos, no están borrachos, no somos borrachos porque son las 9 de la mañana, va a decir Pedro dice eso en su discurso. Ahora fíjense esto, hay personas que son contristadas, son confrontadas con el Evangelio y responden al Evangelio. Y hay personas que son confrontadas con el Evangelio y dicen, esto es una locura. Vamos a ver más adelante de qué se trata el Evangelio. Pero déjenme que les adelante esto. Pedro en su discurso en el capítulo 2 va a decirnos que el Cristo resucitado nos manda, nos ordena a que nos arrepintamos. A que nos arrepintamos de nuestros viejos caminos, de nuestros pecados, del mal que le hacemos a los otros, del mal que le hacemos a nuestro propio cuerpo, nosotros mismos. Que nos arrepintamos, que creamos en el nombre de Jesucristo y que empecemos a ser parte de la familia de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Y nos va a confrontar. Ustedes dirán, bueno, yo a esta iglesia no vuelvo más, porque no quiero escuchar que soy un pecador. Pero esa es la verdad. Usted y yo somos pecadores y necesitamos a Cristo. Y Cristo nos invita al arrepentimiento y a dejar que su Espíritu Santo, de forma sobrenatural, transforme nuestras vidas.